Muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa más de Más allá de la ciencia. Este programa destinado al mundo holístico, a las terapias alternativas, terapias naturales, en el que hablamos cada semana sobre un tema nuevo, un tema distinto que nos ayuda a mejorar como seres humanos, nos ayuda a crecer, a despertar la conciencia y a sanar, ¿por qué no?, muchas cosas que traemos de momentos duros de nuestra vida, de crisis, y que cada día toman más difusión y más valor en nuestra sociedad. Hoy jueves, día 20 de diciembre, tenemos con nosotros a Laila Silverberg. Buenas tardes, Laila. Buenas tardes, Alberto. Laila es hipnoterapeuta, es así. Así es. Es especialista en hipnosis ericksoniana, hipnosis natural, que decimos. Es una terapeuta fantástica y he tenido el honor de recibir su ayuda para algún tema personal, y la tenemos pues para que nos hable a fondo sobre su trabajo, sobre lo que hace, sobre lo que no hace, porque a veces hacemos más o ayudamos más con lo que aparentemente no hacemos, ¿verdad?, en este mundo holístico. Y me encantaría que hablases un poquito sobre Laila, de dónde viene esta pasión por el mundo terapéutico, por el arte, porque eres una fantástica artista, trabajas mucho en la arte terapia, etc. Ahora nos hablarás tú y mejor me callo y te doy paso, porque si no, no hay quien me pare. Adelante, Laila. Bueno, haremos competencia, porque si me pongo a hablar, tampoco habrá quien me pare. Bueno, en realidad mi pasión por el mundo terapéutico viene de mi búsqueda infantil, desde la infancia, de encontrar soluciones. Siempre he sido mediadora, es algo que he empezado a resolver como terapeuta para dejarlo solo en la terapia y no ser la eterna mediadora. Pero bueno, como ya creo que casi todos hoy en día sabemos, aquellas cosas que nos han marcado negativamente también nos han marcado positivamente, ¿no? Uh-huh. Es la doble cara siempre, ¿no? Entonces, podríamos decir que tenía una alta capacidad para sentir el malestar de los demás. Uh-huh. Y eso me hacía intentar ofrecer soluciones. Y luego empecé, bueno, a los 17 años o a los 16 empezó mi crisis, porque no sé cómo es aquí, pero en Argentina hay un momento, o por lo menos en aquella época, en donde toda la presión social, familiar, educativa del colegio estaba en qué ibas a estudiar en la universidad. Yo creo que sucede en muchos países, en casi todas las culturas, ¿eh? Entonces, ¿qué sabe uno a los 16, 17 años de las posibilidades que tiene la vida? Acaba de salir uno, ¿no?, del huevo y ya te están preguntando la decisión de las más importantes, ¿no?, con 16 años. Pero si había algo claro, que incluso lo decían mis compañeros, era que mi orientación era humanista. Entonces pensaba en profesores de arte, pero luego los veía y decía, no quiero estar simplemente dando clases, ¿no? Quería hacer algo más. Uh-huh. Entonces empecé a estudiar comunicación, me cambié, empecé a estudiar trabajo social, hice 4 años, porque claro, en ese momento mi orientación, la única manera que yo creía que podía hacer algo era mediante una relación pragmática con el medio, ¿no? Claro. Luego me di cuenta que eso no iba así, o por lo menos para mí. Uh-huh. Entonces me frustré bastante y después de 4 años lo dejé, y entonces, bueno, cerámica, bellas artes. Y después de bastante tiempo, ya estando aquí en España, en Cataluña, pues estudié educación social. Sí. Seguía necesitando hacer algo, y como educadora social, bueno, tuve muy buenas experiencias. Y luego cuando comencé a estudiar arteterapia y pude realizar aplicaciones de danzaterapia en un centro y vi los cambios y entregué los informes de lo que estaba haciendo y nadie los leyó, o si los leyeron
no hubo mucha implicación en nada de ninguna de mis propuestas, Sí. con cambios contundentes que se veían. Y en el momento yo estaba fascinada con lo que estaba viendo, entonces me di cuenta en ese momento que en las instituciones tampoco iba a ser la manera en que iba a poder poner mi potencial. Y entonces ahí pues llegó la hipnosis y yo me quedé así como en estado de trance. Nunca mejor dicho. Nunca mejor dicho. Me quedé alucinada. Y bueno, y luego la programación neurolingüística, bueno, y todas las investigaciones, la terapia estratégica, muchas cosas que vienen directamente de la hipnosis o, digamos, de Milton Erickson, ¿no? Y bajan de él y crean sus propias escuelas. Y bueno, kinesiología, bueno, seguí investigando, sigo investigando. No pararé de investigar. Y lo que más me dedico sí es la hipnoterapia y la autohipnosis. Con toda la gama que has podido testar en todos estos años, ¿por qué te has quedado con la hipnosis? ¿Es para ti el mejor instrumento o es el que mejor dominas? ¿Cómo va esto? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? Yo no creo que haya un mejor instrumento. Lo que pasa que sí es verdad que yo me cuido mucho de no proyectar mis ideas necesariamente, salvo que encuentre que sea absolutamente indispensable, sobre la persona en la consulta o incluso en los talleres. Creo que el inconsciente de cada persona tiene las respuestas. Digo, lo creo y lo he comprobado. No es solo una creencia teórica, ¿no? Es una comprobación. Es una evidencia. Entonces, la hipnosis me permite ir directamente a que la persona no solo aumente su autoestima, encontrando que las respuestas no están en el terapeuta, sino que el terapeuta es un facilitador que hace que accedan las respuestas de la persona, sino que además vive experiencias que, según la mayoría de las personas, son como fascinantes. Claro. Dicen cuando abren los ojos, wow, o qué ha pasado, o claro. Viven experiencias que en sí mismo son deseables, o por lo menos pues son placenteras. Son placenteras, claro. y conectan con cosas más allá de lo que la persona va a buscar, ¿no? Se encuentra con más cosas. Entonces, por otro lado, cuando yo descubrí la hipnosis, era bastante adicta a la hipnosis, en un sentido, creo que o sea, lo digo cariñosamente adicta, creo que era muy positivo. Pero me dijeron, bueno, cada vez que necesites algo no puedes venir así constantemente a hacer una sesión. Vamos a meternos en el mundo del subconsciente. Sí, eso sí, pero no ir constantemente al terapeuta, ¿no? Pero claro, a mí me fascinaba eso. Entonces me dijeron, aprende autohipnosis. Y entonces yo en ese momento empecé a investigar en la autohipnosis por mí misma. Y después de trabajar mucho con la autohipnosis, empecé a formarme en hipnosis. Primero empecé con la autohipnosis. Y para mí era tan fascinante que no podía creer que otras personas no pudieran tener las mismas experiencias que yo tenía. Y entonces intentaba explicarle a mis amigos, pero me daba cuenta de que lo que yo les explicaba se me quedaban mirando como diciendo sí. ¿No? Como si fuera otro idioma. Sí, claro. Vale. Y incluso alguno ha intentado entenderme, entonces luego me di cuenta que para explicarlo, por eso construí una pedagogía para explicar mi método de autohipnosis, para que sea algo muy pragmático y muy realizable y no algo que simplemente se explica, ¿no? Porque es como la danza. La danza tú puedes hablar de la danza, pero la única manera de vivir la danza es danzando. Claro, muchas cosas. Puedes ver la danza. Que es necesario experimentarlas para saber que cómo son y lo que son. Claro, y para mí es como una danza la hipnosis, porque empiezan a moverse dentro, en el inconsciente y en los diferentes estados, ¿no? de alternación de la conciencia, empiezan a moverse energías, emociones, ideas, sensaciones. Empieza un flujo de eventos muchas veces que para mí es una danza.
¿Tú practicas la autohipnosis contigo? Sí, antes lo practicaba igual 2 horas al día. Ahora igual no, ahora igual... sí, Has bajado la dosis. He bajado la dosis. Es que era para mí algo extremadamente placentero, además de útil, porque lo utilizaba para cosas que necesitaba resolver, pero también disfrutaba muchísimo. Y entonces ahora pues igual tengo menos tiempo y entonces igual hago autohipnosis de 10 minutos, alguna que necesito mucho, igual sí que es una autohipnosis más larga, pero sí, cada día hago autohipnosis. De hecho, hace poco estuve hablando con una chica que aprendió autohipnosis hace no sé, 5 meses, por decir, 6 meses o no sé, o un poco más. Y entonces le pregunté cómo iba, porque ella, claro, me fue contando, me iba relatando cómo era su experiencia. Primero estaba fascinada de cómo el inconsciente le decía cosas con las cuales ella no estaba de acuerdo. ¿Cómo puede ser que mi inconsciente piense esto si yo pienso lo contrario? Iba viviendo diferentes experiencias de conocerse, que no quiere decir solo resolver algo concreto que me está molestando porque ahora me duele el pie, que también, ¿no? Pero ese proceso de conocimiento mucho más profundo, ¿no? De diferentes capas, diferentes valores también, ¿no? Diferentes perspectivas que también están en el inconsciente. Y entonces, bueno, hacía hipnosis bastante profundas. Y luego el otro día cuando le pregunté me dijo, no, es que ahora es algo cotidiano. Ahora para mí hablar con mi inconsciente es algo cotidiano. Por tanto, hay un momento en donde para algunas personas se vuelve cotidiano. Entonces, igual no estás 3 horas haciendo una autohipnosis, pero cada día encuentras tu momento para hablar con tu inconsciente. Claro, sí, además si compruebas los beneficios, me imagino que no lo puedes eludir, ¿no? Tarde o temprano se acaba convirtiendo en una técnica que implementas como cualquier otra que te funciona, ¿sí? Sí, pero aquí hay varios aspectos que intervienen en la relación de uno. Hice un vídeo hace poco que hablo en un momento de la relación de uno con el inconsciente y con la autohipnosis, ¿no? Porque en casi todas las personas, por lo menos no he conocido todavía ninguna, que no hay un momento en donde le estén exigiendo al inconsciente cómo deberían ser las cosas, y cuando no obtienen el resultado que quieren en el momento, entonces ya le quitan la validez. Hay una chica, por ejemplo, que comentaba en el grupo de autohipnosis que hago después de los talleres. Ella, bueno, todo el grupo comentaba un montón de experiencias fascinantes que estaban teniendo. Y ella en un momento comentó que no había obtenido resultados porque le había preguntado a su inconsciente dónde estaban unas llaves que había perdido su pareja, y entonces le dio una respuesta que era equivocada. Entonces se quedó muy desconfiada. Si no sale lo que yo quiero, me enfado y ya no le hago más caso. Claro, si no, y entonces, claro, entender el inconsciente... Una reacción muy mental, ¿eh? Es una reacción muy racional. Sí, o un poco, yo diría amorosamente, porque todos la tenemos, un poco infantil, en el sentido de que hay que tener bastante paciencia para entender y también saber qué cosas son posibles y qué cosas no. Ahora bien, yo no desmiento que no hayan personas que intuitivamente en estados de hipnosis o fuera de ellos puedan recordar las cosas con semejante exactitud que incluso si no las percibieron, hayan detectado dónde están las llaves que otra persona guardó en algún lugar. Pero yo lo encuentro exigir demasiado. Claro. Que alguien lo puede hacer o que alguien puede desarrollar clarividencia. Bueno, yo no lo sé. De hecho, antiguamente no sé si en el 1700 o 1800, porque la hipnosis tiene su historia, ¿no? Y es una historia muy interesante para ir viendo las diferentes dimensiones que se le ha dado al inconsciente y a la hipnosis. Y en alguna de esos estudios se hablaba, era un francés, ahora no me acuerdo el nombre, pero lo tengo apuntado por ahí, que había descubierto que las personas en estado de trance pues tenían acceso a las respuestas de su problema, a conocer directamente su problema, las respuestas de su problema y a estados de clarividencia. Entonces, esas eran investigaciones que se hacían. Al final, cada investigador me imagino que habrá encontrado cosas diferentes.
Claro. ¿no? Porque Claro. el inconsciente es una fuente inagotable de experiencias, de información, de búsquedas. Entonces, claro, si quieres buscar puedes encontrar un montón de cosas. Entonces, es interesante cómo se crea esa relación con el inconsciente y con, en este caso, la autohipnosis o otra disciplina. Claro, lo que sale un poco de la comprensión es el recuperar algo que no se ha grabado anteriormente en nuestro subconsciente. Con el tema de las llaves, si no lo he recibido, no lo he escuchado, no lo he visto, no lo he sentido, ¿cómo puedo rescatar algo que no está memorizado en el subconsciente? Ahí estaría la incertidumbre que envuelve pues todo el trabajo energético. Por ejemplo. ¿no? Es decir, entonces, mi explicación que le di a esa chica y al grupo entero, porque cada duda, cada comprensión, más acertada o menos acertada que hacemos, sirve para preguntarse cosas y entonces para abrir nuevas puertas. Nada está mal. Claro. No, todo realmente es útil. Entonces a mí me sirvió para que se dieran cuenta de que cada uno va a tener unas tendencias con mayor facilidad en la relación con su inconsciente. Y eso no quiere decir que no pueda desarrollar otras. Pero si, por ejemplo, a mi inconsciente no se le da bien visualizar, porque yo recibo imágenes muy de vez en cuando, no vivo las alucinantes películas que me cuentan las personas cuando vienen a consulta, sino que mis experiencias son muy sensoriales. O auditivas, ¿eh? Muy senestésicas y de percepción, como de claridad y de sensación corporal. Pero, vale, yo puedo desear tener experiencias de ver cosas en 3 dimensiones fantásticas y surrealistas, pero me voy a apoyar en la capacidad que sí tiene mi inconsciente, en la manera que tiene de manifestarme, y después, si quiero, entreno las otras capacidades. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, no menospreciar una cosa porque no te sirve completamente para un deseo que en este caso era un poco irrealizable, pero incluso si fuera realizable, ¿no? Utilizar, que esto es una de las bases de la hipnosis más importantes para mí, es utilizar lo que sí tienes. Claro, ¿vale? Los recursos que ya están en Los ti. recursos que ya están en ti. Mientras vas en la búsqueda de otros recursos, pero utilizando lo que ya sabes hacer. No podemos ir preguntando el número del gordo al inconsciente. Pues yo no lo recomendaría a la gente que aprenda autohipnosis para eso, porque además el gordo igual está en otro lugar, ¿no? Sí, precisamente es una de las cosas que no está a nuestro alcance, o sea, mejor no acudir a eso. Personas que nos estarán escuchando, que no habrán oído hablar un par de veces de Erickson y ericksoniano. Milton Erickson era un profesional de la psiquiatría que vivía en Phoenix, en Estados Unidos, que superó un desahucio médico, tenía poliomielitis de joven y a través de la autosugestión pudo superar esta gran crisis personal, y a partir de ahí se dedicó a ayudar a las personas, pues implementando lo que él llamó la hipnosis natural, utilizando el lenguaje para modificar comportamientos y ayudar a las personas pues en superar problemas e incluso enfermedades y problemas de bloqueos, ¿no? Fue el gran terapeuta de los años 50, años 60, si me equivoco. ¿Me lo dices? Sí, yo igual para las fechas no he sido la mejor alumna. Pero sí, sobre todo Milton Erickson, bueno, él creó una escuela sin quererlo, en verdad, ¿no? Como pasa con los grandes que nos guían, ¿no? Él sobre todo inspiraba que cada uno encuentre su propia manera, ¿no?, de hacer hipnosis, en verdad, aunque por supuesto dejó un legado bastante... dejó varios alumnos que lo estudiaron bastante y que nos siguen enseñando e instruyendo, Uh-huh. Pero cada uno de una manera muy distinta. Como pasa con muchísimas filosofías y enseñanzas. Y entonces al final el campo es muy amplio. Y lo que él pues desarrolló una manera de comunicación terapéutica muy efectiva y muy flexible. Y sí que estaba muy interesado en la hipnosis clínica. Él utilizaba la hipnosis clínica, uh-huh, que él había aprendido, le interesaba todos los efectos, o sea, todo lo que pasaba
en el sistema nervioso, bueno, los movimientos ideomotores, todas las cuestiones inconscientes que aparecían, que ocurrían, ¿no? En el momento de la hipnosis. A él le interesaban, también mucho utilizaba el gesto ese de la mano, ¿no? Que se utiliza mucho en hipnosis de espectáculo, de crear un estado de trance en la persona en el momento cuando le da la mano, ¿no? Y jugaba mucho con esas cosas. Así que yo creo que él en el fondo estaba abierto a muchas cosas, no estaba cerrado. Lo que él encontraba, también él trabajaba con la hipnosis conversacional, ¿no? Creo que es a lo que te refieres, ¿no? A través del lenguaje. Y él también se daba cuenta de cuál era el potencial de la persona y entonces lo utilizaba para crear un despegue bastante veloz. Ahora bien, no todos somos Milton Erickson y entonces cada hipnoterapeuta supongo que coge lo mejor que puede y lo que más le resuena. Yo he cogido varias cosas, sigo estudiando, seguiré estudiando e investigando. Investigo mucho, entonces siempre descubro cosas que son interesantes. Y la hipnosis a mí lo que me dio, volviendo a la pregunta inicial, la hipnosis, bueno, me regaló el contacto con mi inconsciente a través de la autohipnosis. Y para mí es una relación con mi alma que ya está establecida y que sigue aumentando. Y para mí eso fue un cambio impactante. De hecho, es algo que manifiestan las personas muchas veces, porque es más, según como yo lo vivo, y lo que genero en la consulta, pero también cuando enseño autohipnosis para que las personas, cada una a su manera, tengan la posibilidad de vivir esa experiencia, de poder relacionarte contigo en diferentes niveles de conciencia, encontrando ese lazo profundo con el núcleo de tu alma, en todas las direcciones, pasado, presente, futuro. Es decir, porque a veces sí que es verdad que trabajando con hipnosis llega información que está igual más allá de los marcos, ¿no? del nacimiento. Sí. ¿No? Entonces, en este sentido yo podría decir, digamos, hay varias tradiciones, ¿no? Podemos decir, o momentos de la hipnosis, ¿no? La hipnosis clásica, la hipnosis natural ericksoniana, luego viene la hipnosis generativa, ¿no? Que es la hipnosis generativa. La hipnosis clásica es una relación donde hay un sujeto pasivo y un sujeto activo. El sujeto pasivo, bueno, es el paciente, y el activo es el operador que realiza la hipnosis, como convenciendo al inconsciente de que tiene que realizar determinadas cosas. Bajo esta forma de hipnosis, de hecho, las teorías de la hipnosis clásica dicen que no todos somos hipnotizables. Entonces hay estudios de sugestionabilidad, ¿no? ¿Quién es sugestionable y quién no? Luego la hipnosis natural pues asume que todos los seres humanos entramos en estados naturales de trance, por tanto no hay personas más sugestionables que otras, sino es sugestionable a qué y de qué manera. Además nos quedamos embobados a veces, ya estamos hipnotizados, nos quedamos tontitos y nos damos cuenta. Y bueno, tontitos o atentitos. O atentitos. Decimos que nos hemos desconectado y lo que hemos es conectado con otro plano. Sí, por ejemplo, porque los estados de trance están constantemente, simplemente, yo lo explico de manera muy sencilla, en el único momento en donde no están los estados de trance es cuando el encefalograma está plano. Y hasta tanto eso no ocurra, nuestros ciclos neuronales van variando a lo largo del día constantemente, de beta a alfa, a teta y a delta, constantemente. Entonces lo que hace la hipnosis es aprovechar esa capacidad, porque cuando los ciclos neuronales bajan de 13 hercios a 9 hercios, a 4 hercios, entonces ¿qué pasa? Como va más lento, la expansión es más grande.
¿no? Que cuando Sí. hacemos las cosas más lentas, pues podemos captar más cosas, ¿no? Claro. Entonces, Sí, el tiempo, pues, el tiempo se el estira, tiempo se ¿no? estira Metafóricamente hablando. y también accedemos a más información, accedemos más lejos, ¿no? Y por eso el inconsciente, cuando entramos en este estado de conciencia, de repente se da cuenta de cosas. Y hay veces que hay cosas que se resuelven solas, solo al aparecer allí. Y hay cosas que no, que necesitan ayuda, empujoncito. Pero hay cosas que se resuelven solas, porque el inconsciente, cuando coge esa información, a veces ya directamente la aplica. A veces no, porque hay partes internas que pueden estar en desacuerdo o que no pueden encontrar el camino para llegar a donde quieren llegar. Entonces, estaba hablando de la hipnosis natural, que es la hipnosis ericksoniana, que asume pues, que es natural, ¿no? Como dice la palabra. Y la relación no es una relación de sujeto activo y sujeto pasivo, sino que todo lo contrario. En la hipnosis el sujeto es totalmente activo. Sí. Y él, pues el operador, bueno, el terapeuta es una persona preparada profesionalmente para ayudar a que el sujeto esté muy activo en resolver sus propios problemas. Okay. En la hipnosis generativa se utiliza tanto el consciente como el inconsciente y se asume que no es solo para resolver un problema, sino para generar nuevos recursos. Y luego, pues yo me permito poner otra generación, que es la mía. La de Laila. La de Laila. Que es donde yo llamo el método de autohipnosis creativo, pero en hipnosis, es decir, en hipnoterapia también utilizo, ¿no? Utilizo la capacidad creativa del inconsciente. ¿Y en qué sentido hablo de la hipnosis creativa? El método creativo, bueno, tiene un sistema que si hay tiempo explicaré, y si no, pues hay algunos vídeos que hablan de eso. La idea es justamente la relación que tomas con tu inconsciente. Entonces, en esa relación, que es la base principal, ¿vale? Para todo lo demás, sí, puedes utilizar sugestiones, porque tanto en la clásica como en la natural hay sugestiones. Unas son más directas, otras son más indirectas. Hay que inducir, tarde o temprano, hay que inducir un poco a la persona a que llegue a este estado de trance. No, inducir, una cosa es la inducción y otra es la creación del cambio. Entrar en estado de trance es absolutamente fácil, sí se sabe hacer. ¿Qué haces en el trance? Es lo interesante. Okay. ¿No? Y entonces ahí, pues... Ahí está la auténtica maestría, esa gestión. Ahí está la auténtica maestría. De ese momento. Sí. Y entonces en la hipnosis creativa, para mí, lo más importante es la creación de esa unión del yo para trabajar, para entender a todas las partes del yo y trabajar con todas. Y también, y sobre todo, con las partes que se están resistiendo a un cambio. No están nunca excluidas del trabajo. Más bien todo lo contrario. Son una fuente de información para resolver el problema inestimable. Es decir, hasta que no te encuentras con esa parte, a veces no tienes la información que necesitas. Aunque a veces es verdad que todas las partes del inconsciente están de acuerdo en generar un cambio y entonces se llega sin problema. Y entonces en esa creación ya no es cómo o sea, lo que tú le pides a lo inconsciente que necesitas y que vas al terapeuta porque necesitas algo, porque no estás bien con tu vida, sino es cómo te relacionas con los diferentes niveles de tu alma, y cuando entras en esa relación empiezan a abrirse como unas ramas de árboles, diferentes vertientes creativas, de diálogos muy creativos entre uno y su inconsciente. Como yo digo que son diálogos que se abren desde las ramas y desde las raíces también, ¿no? Sí. Y las raíces y las ramas se unen, ¿no? en un círculo, ¿no? Que sigue creciendo. No es que se detiene en algún momento, ¿no? Entonces, para mí lo que define mi método creativo es la relación que uno adquiere con su inconsciente a través del diálogo creativo. Está bien. ¿Qué puedo encontrar en la autohipnosis que no pueda encontrar en una meditación profunda y trabajada? Por ejemplo, a ver, bastantes cosas. Ahora bien, teniendo en cuenta de que a veces algunas meditaciones
Ya son propiamente una hipnosis. De hecho, hay algunas meditaciones que son hipnosis encubiertas, Ujú. ¿vale? Yo sé porque cuando las escucho sé, ¿no? De todas maneras, voy a hablar de mi método, porque, ¿no? Cada maestrillo su librillo. Así no excluimos. ¿No? Porque, claro, no puedo hablar de lo que no está presente, entonces hablo Claro. de lo que sí puedo manejar y dar fe. Pues hablo de autohipnosis en este momento, es decir, dicen, y es verdad, ¿no?, que toda hipnosis es autohipnosis, porque cuando una persona en una consulta o en un taller está haciendo un estado de hipnosis es porque su inconsciente quiere y porque él conscientemente está ahí para acceder a ello. Por tanto, siempre es un trabajo activo del sujeto a nivel consciente y a nivel inconsciente. Sin embargo, yo hago una distinción en la autohipnosis, porque la autohipnosis se suele entender como hacerse sugestiones o escuchar audios. Y esto no es lo que es el método creativo de autohipnosis. Ya. ¿Vale? Sino que tú entras en estados diferentes, estados de trance más o menos profundos, da igual, que son estados de conciencia, le vamos a llamar. Y en esos estados de conciencia donde el consciente no es el que está imponiendo su voluntad, aunque puede aparecer, porque puede estar presente el consciente, pero el que está fuertemente presente es toda esa fuerza del inconsciente, ¿vale? Entonces, desde esa relación que se crea justamente entre el consciente y el inconsciente trabajando juntos, aparecen diferentes diálogos, diferentes respuestas, diferentes acuerdos, diferentes desacuerdos, y uno puede estar discutiendo con su inconsciente o con su consciente según desde qué lado lo mires, porque siempre es uno, siempre es uno mismo, nunca es un otro. Ya. Pero son partes del yo que son, hasta pueden pensar cosas totalmente distintas. Eso se sorprende mucho a la gente. Claro. Y entonces eso se permite, y yo lo permito y lo aliento en la autohipnosis. Sí. Eso, la meditación, por más que sea similar a una hipnosis, no ocurre porque no aparece. No se da esta conversación con mis yoes y... Puede ocurrir eventualmente, pero... No, tiene que ser personas que ya tengan una práctica de la meditación muy, muy prolongada, ¿no? Sí, muy pero expertos. Que el inconsciente... Para mí la magia de la hipnosis en general y cómo la trabajo yo y de la autohipnosis es que tu inconsciente tenga la libertad de decirte lo que te está pasando o lo que desea. Da igual si es realizable o irrealizable, si es muy antiguo, muy nuevo, si es algo que hay que modificar o no. Igual es lo que siempre has necesitado escuchar y hacer. Y como crees que racionalmente no es viable, no lo has escuchado, o como crees que no tienes permiso para vivir tu vida, no lo haces. Ajá. Pero es escuchar, y el inconsciente cuando se expresa es fuerte. Entonces, no vivimos en una sociedad, hace mucho tiempo, no creo que sea solo de ahora, no vivimos en una sociedad donde el inconsciente tenga permiso para decir, para explicar. Ya. Bueno, no, de verdad, la verdad es que está bastante penalizado el tema. Está bastante penalizado. El utilizar el subconsciente. Solamente lo que nos permita digerir, respirar, hacer las funciones fisiológicas mínimas y lo que salga de aquí no está permitido. Bueno, de momento sí, está... y también lo que el ego imponga. Yo quiero esto. Bueno, hay un ego que es muy sano, ¿no? Pero cuando el ego se convierte en muy demandante y no está escuchando lo que el inconsciente te está diciendo, sí, ¿no? Entonces el ego quiere una cosa y no se escucha, entonces todo lo demás se reprime. Bueno, es lo típico que pasa con el tema de fumar, ¿no? El cuerpo está diciendo, ¿qué me haces? Y el ego dice, tú fuma, tranquilo, puedes un poquito más. Sí, entonces, que yo controlo, ¿eh? Tú sigue fumando que yo controlo, no te preocupes. Sí. Dice el cuerpo, oye, que no, que esto se está deteriorando bastante. Pero... Claro, ¿no? El inconsciente es el cuerpo. No es solo el cuerpo, pero es el cuerpo. Es el cuerpo.
Entonces es súper importante escuchar los mensajes que tiene y yo creo que esa claridad que da el inconsciente, pues especialmente ocurre en hipnosis. Uh-huh. ¿Para qué podrías decir tú que está enfocada la hipnosis? Si tenemos la creatividad, el dejar de fumar... ¿Qué más? Bueno, en realidad me imaginaba que ibas a hacer esa pregunta. ¿Para qué la quieres utilizar? ¿Para qué quieres utilizar el poder de tu inconsciente? Luego, claro, hay estudios científicos, no aquí en España, pero hay estudios científicos en donde se trabaja con aspectos especiales, ¿no? O la hipnosis es muy famosa para el tema de las adicciones, ¿no? Pero en realidad es para qué la quieres utilizar. Claro, es que al otro lado de la antena tenemos gente que tiene problemas concretos, aunque luego a través de la hipnosis salgan otros, que seguramente esto bebe de otros conflictos emocionales. Pero ahí voy. Pero tengo... que estoy sola y no tengo pareja, que estoy sola y no hay manera de encontrar el amor de mi vida. El tema es, ¿para qué la quieres utilizar? Por eso yo tengo un problema, necesito una solución, ¿sí? El problema X, le podemos llamar, todos los hombres que me llegan son así y me pasa esto. El problema puede ser, no consigo avanzar en mi trabajo. El problema puede ser... ¿el peso? El peso, por ejemplo, es una cosa muy además muy demandada hoy día, creo, por lo que yo sé. La alimentación. Sí. ¿No? ¿Qué pasa? El peso, la alimentación, cómo como, qué como, ¿no? Porque hay personas, el otro día estuve trabajando con un tema de conflictos de alimentación, ¿no? Atracones y todo eso. Entonces, tu inconsciente tiene la respuesta de eso. Entonces, no sé, por poner ejemplos concretos, ¿no? Una persona una vez vino a un taller, luego lo trabajamos a distancia porque ella se volvió a Andalucía, pero la conocí en un taller aquí, en una charla, y entonces ella tenía, no me acuerdo cómo me lo relataba, pero miedos, me hablaba de miedos. Y entonces cuando empezamos a trabajar, el inconsciente le mostró que ese miedo era una percepción de unas sombras que ella había tenido cuando ella era pequeña. Uh-huh. Eso solo era... La tenía atemorizada a todas horas. Sí, y eso la dejó aterrorizada y ese terror fue creciendo en ella. Uh-huh. Y, bueno, uno puede decir, bueno, pero ¿cómo sabes que era solamente eso? Porque a veces pueden ser muchas cosas. Bueno, porque lo trabajamos en 2 sesiones, dejó de tener miedo al mundo, a las personas. Uh-huh, qué bueno. ¿No? En este caso no había otra variable que atender, porque pueden haber varias variables. Claro. Podemos imaginar que puede ser, yo qué sé, esa imagen puede ser un padre que la está agrediendo, pero no. Parece que esa imagen era de su padre, ¿no? Y sí que sabemos que cuando somos pequeñitos la autoridad es algo que nos puede dar bastante temor, ¿vale? Pero no había ninguna agresión ni nada, era simplemente, por eso hay que tener cuidado con sacar conclusiones, porque sí que viene mucha gente a terapia que ha sacado o que alguien le ha comentado conclusiones terribles. Ya ha hecho su diagnóstico, ya viene directamente. Sí, o alguien se lo ha hecho, ¿no? Y cosas que hay que vigilar mucho, porque uno puede pensar, esa persona fue maltratada. No fue maltratada, no. Igual no fue feliz, vale, pero no fue maltratada. Simplemente es la percepción infantil que le creó un terror. Y ese terror fue creciendo. Cuando uno crece con un miedo, ¿qué hace el miedo? El miedo crece con uno, ¿no? Entonces, eso por poner, ¿no? un ejemplo. Pero, por ejemplo, esta persona luego necesitaba resolver otras áreas de su vida porque estaba con su pareja hace muchos años, pero no se sentía para nada feliz, muchos años, y no encontraba la manera de irse. No podía tomar decisiones. Entonces ahí sí que tuvimos que trabajar varias variables que el inconsciente nos contaba qué estaba pasando ahí, uh-huh. ¿no? ¿Qué impide que hagas tu vida? ¿No? Y trabajamos sobre esos aspectos. Una persona, por ejemplo, que vino hace mucho con problemas de alimentación, de bulimia, el inconsciente nos llevó directamente a ver cómo se creó ese problema. Y después, en este caso, fue necesario verlo. En la mayoría de los casos yo creo que es bueno entender cómo se construye un problema, aunque a veces puedes simplemente, en algunos casos, ver
cómo vas a crear la solución y no hay que dar a veces tanta vuelta alrededor del problema. Sí. Pero en mi experiencia, en la mayoría de los casos, a mí me da muy buen resultado. Eso sí, no se trata de revolver. Nunca en hipnoterapia es revolver. Yeah. Ahora bien, en la hipnosis ericksoniana, por ejemplo, la hipnosis transpersonal no forma parte de la hipnosis ericksoniana, ¿vale? Entonces, en la hipnosis ericksoniana, o por lo menos las escuelas de hipnosis ericksoniana que hay, no las hipnosis más transpersonales, sino más, digamos, académicas, podemos decir, más formales, si tu inconsciente te trae una información, por ejemplo, de que algo, tú estás buscando el origen de un problema, ¿no? Sí. Y en muchos casos, por esto pido que no se generalice, hay que ver cada caso, ¿vale? Solo estoy hablando de que muchas veces algunos problemas, cuando vamos a buscar cómo resolverlo, el inconsciente quiere, porque él quiere ir al origen, y el origen muchas veces está en el útero, por ejemplo. Sí. ¿Vale? Entonces, por eso hago talleres de regresión al útero una vez al año, así, porque como coinciden tantos problemas, pues aprovecho y hago esto. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿no? Pues el inconsciente fue ahí y ahí ya hubo un cambio radical a la siguiente sesión. Y en este caso, en 4 sesiones ya no hubo más bulimia ni nada. Tuvimos que trabajar otras variables, ¿vale? Pero lo que te decía antes, yo, la hipnosis académica diría que en nuestro inconsciente, para cuando quiere buscar respuestas, las va a buscar a cualquier lugar y te puede traer cualquier información que no sea exactamente real. Sí. Vale, ahora te digo lo que yo pienso, respetando absolutamente y sabiendo que tiene mucho sentido esto que dice la hipnosis ericksoniana, ¿no? Académica. Sin embargo, yo creo que lo que dice el inconsciente lo dice por algo y para algo. O sea, Sí. yo antes de opinar escucho y vuelvo a escuchar lo que está diciendo el inconsciente y para qué. Y a mí me da igual si esa información es 100% real, porque nunca lo es, porque lo real ya no existe. O sea, Ajá. lo real es ahora y dura... ¿Cuánto dura? No sé si se puede medir lo que dura en segundos, porque no es ni un segundo. Entonces todo es una reconstrucción, cierto, pero esa reconstrucción siempre, en mi experiencia, viene con la información para resolver el problema. Esa es mi experiencia. Entonces yo necesito escuchar. Me da igual si esa persona experimentó esa supuesta memoria antigua o no, pero si eso nos ayuda a transformar, yo lo voy a utilizar. Claro. Entonces lo aclaro porque... Claro. Dentro del trabajo que yo hago... El inconsciente tiene un objetivo primordial de supervivencia, no va a desear para nosotros nada que sea perjudicial. Absolutamente al nada. Todo es, en absolutamente todo caso, nada. Evolutivo como mínimo de permanencia del estado que tenemos ahora. O sea que hasta ahí está claro que lo que diga el inconsciente o el subconsciente como según qué sitios hay. Lo que pasa es que lo que dice el inconsciente puede estar desactualizado. Sí. Entonces yo, por ejemplo, en autohipnosis, para quitar un problema que tenía de columna, que luego se me alargó a la pierna, por un accidente que tuve, pero el fisio me decía que el problema estaba en la columna lumbar, en una vértebra, LS1, una vértebra concreta. Entonces, al final... O sea, digamos, gracias al accidente tuve que llegar, mientras el problema se me iba yendo... Iba derivando hacia otro Iba sitio. subiendo otra vez hacia el origen, ¿no? De la pierna iba subiendo al origen. Y ahí estuve bastante rato convenciendo a mi inconsciente de que ya no necesitaba esa protección que me creaba ese problema. Uh-huh. Entonces, luego ya se me fue el problema. Pero en este sentido podemos entender... Uh-huh. que nuestro inconsciente en diferentes áreas de nuestra experiencia interna tiene almacenadas diferentes necesidades. Y si una es protegerte, el protegerte de los 3 años no es lo mismo que el protegerte de los 5, de los 20, está claro que o que el protegerte en el útero no es lo mismo que el protegerte ahora. Y entonces a eso yo le llamo actualizar información. Y para eso en hipnoterapia, en la forma que yo trabajo, y en autohipnosis, que lo enseño, pues
es necesario realizar acuerdos. Esos acuerdos, mediante el diálogo creativo, hacen que, por eso digo, hay que escuchar, escuchar y escuchar. Y ese escuchar no es escucho y eso es absoluto, lo que dice el inconsciente. Que tenga tanto la parte que sabe, la parte más sabia de nuestro inconsciente, como la parte que está anclada en un momento de nuestra vida y se quedó congelada en una emoción o lo que sea. Las dos partes tienen información diferente. Entonces se trata de unir esa información. Uh-huh. Establecer un acuerdo mutuo. Establecer un acuerdo mutuo, actualizar esa información. ¿Estás de acuerdo en adoptar un nuevo comportamiento? Pero te puede decir que no. Y entonces ahí empieza un camino interesante. Nunca un no es definitivo, salvo que, como ha pasado a veces, que le quieras pedir a tu inconsciente algo que para tu alma sea... Si sale un no, es que hay otra capa que hay que atravesar y buscar y seguir trabajando. Exacto, pero siempre es una información absolutamente válida. Uh-huh. Entonces, bueno, volviendo a tu pregunta de ¿para qué? Por eso cuando digo ¿para qué la quieres utilizar? Quiere decir que literalmente para mí sirve para cualquier cosa. Ahora me dices, por ejemplo, ¿para qué lo utilizo más yo? ¿O para qué vienen las personas a consulta más? Generales depresión, ansiedad, problemas en las relaciones, ¿no? De pareja, los mitos que cuando las personas, por ejemplo, hace un montón de años que no tienen pareja o que no consiguen estar en pareja y entonces vienen por un problema de pareja y al final descubrimos, ¿no? de qué se trata, o qué está impidiendo eso, qué mito se ha creado, ¿no? Trastornos obsesivos, uh-huh. También bastante. A veces, sí, adicciones, temas de alimentación. Estoy intentando hacer memoria. 90% de trastornos emocionales. Y bueno, y conductuales, sí, sí. Sí, es que en realidad vienen por muchas cosas las personas. Tendría que hacer una lista de... Bueno, pero sí, no es necesario, porque luego, ya te digo que luego nos damos cuenta que el asunto que me trae no es el asunto con el que me salgo cuando acabo la hipnosis, ¿eh? Sí, a veces sí, pero sí que es importante para mí mantener el objetivo de la persona, aunque a veces las personas vienen con un objetivo más inmediato y luego el inconsciente nos lleva a lo profundo, ¿no? Y en eso profundo, luego el inmediato en general acaba resolviéndose o acaba dejando de tener importancia. Ya, es el camino de la punta del iceberg a la base, ¿eh? Y viceversa. Sí, entonces... ¿Es sencillo aprender autohipnosis? Si te lo enseñas tú, sí, ¿no? Sí, el tema justamente es ese. Mira, yo sigo reflexionando, sigo buscando maneras de mejorar, ¿no? Ajá. Y el tema es que en los talleres y en las clases particulares, las clases individuales, es tan sencillo, aunque las personas viven cosas que son espectaculares, o sea, y lo cuentan, hay vídeos, pero ojalá pudiera cada persona dejar escrita su experiencia grabada, porque realmente es fascinante las experiencias que vive cada persona. Y sin exagerar, ¿eh? Es tan fascinante que yo siempre les hago hincapié. Pero la autohipnosis empieza cuando sales de aquí, uh-huh. No en la fascinación que estás teniendo ahora. Entonces, ¿qué pasa? Que es tan fascinante y vivirlo de manera tan natural que luego a veces lo que pasa es que luego no todas las personas se dan cuenta de todo lo que pasó es gracias a su inconsciente. Lo naturalizan tanto, uh-huh. Que piensan que si ellos no practican autohipnosis, eso está ahí. O sea, tu inconsciente está, pero si no practicas, claro. Si no haces la práctica que has aprendido, yeah. Entonces no va a pasar por sí solo, ¿no? Claro. Yo pienso que pero es tan fácil, confiándolo al exacto, porque es como tan fascinante, se vuelve tan fascinante para las personas todo lo que pasa y tan natural
que luego se extrema la naturalidad. Es como decir... La magia ya ha sucedido y ya está. Y ya está. No, bueno, claro. ahora has de practicar. Exacto. Para ver qué pasa, cómo vas a tener la relación con tu inconsciente, qué ejercicios te va a servir más, cuál te va a ser más fácil, cuál te va a servir menos, en cuál te puedes sostener, qué objetivos tienes, cuáles son los objetivos más rápidos a los cuales puedes llegar, los más sencillos, podemos decir, y cómo vas a desarrollar la paciencia para ir construyendo el camino para llegar a los objetivos más importantes. Porque si tú empiezas autohipnosis y ya quieres resolver algo que sería más lógico tal vez resolverlo en hipnoterapia, ¿no? Con la ayuda de un profesional, claro, que va a ver desde afuera. Entonces te vas a encontrar con frustración. Entonces, además la vida nos hace desviarnos y tenemos que volver a reconducir y volver otra vez a... Bueno, aplicar lo que ya sabemos, pero... Porque hay cosas que se van a demorar. Entonces yo explico esto. Hay un tema de piel que lo he resuelto. También hay que decir que no me habré hecho más de 10 autohipnosis sobre este tema. Hay un tema de piel que lo he resuelto recién ahora y lleva varios años. Algunos temas digestivos, recién ahora he llegado a un acuerdo con mi inconsciente. Fíjate. O sea, después de muchos años. Y los otros días hice una autohipnosis que fue la clave. Muy bien. Un día hice una autohipnosis que fue impactante en las respuestas que obtuve, porque el problema me estaba diciendo que no se iba a ir con claridad. Y en la siguiente ya me estaban haciendo acupuntura y me hice una hipnosis mientras me estaba haciendo acupuntura. Y entonces ahí apareció otra pata del problema. No, eso en principio parece que... Bueno, parece que solucionando temas y vamos... Entonces por eso digo que hay cosas que requieren de tiempo. Pues, Laila, ¿dónde se te puede encontrar? Quien haya escuchado el programa y seguro que le ha encantado la manera de expresarte y lo que has explicado aquí. Teléfono, pues página web, redes sociales. Se me puede encontrar, sí, en la página web antigua, porque la nueva no está activa. Entonces es en la página web. En la página web, pero es para anunciar que algún día activaré una que tiene un nombre más cortito, que es estadoscreativosdebienestar.com. No está muy actualizada, pero ahí hay bastante información de bastantes casos, de qué cosas se pueden hacer, conseguir, de la autohipnosis. Luego, la única red social que realmente utilizo yo es el Facebook, no tengo tiempo para otras cosas. Mi nombre es Laila Zilber, con Z, Y. Y en el WhatsApp o teléfono. Sí, dilo tranquilamente. Que es el 673-284490. Muy bien, pues gracias por acudir, gracias por ayudarnos a aprender cosas nuevas, ¿sí? A descubrir mundos que están ocultos dentro del cuerpo, este envase que parece tan pequeño, parece tan poca cosa y sin embargo alberga tanta cantidad de potencial, ¿sí? Sobre todo la hipnosis, que tiene mucho que ver con la imaginación, con la fantasía, la metáfora de la niñez, aquellos mundos mágicos tan infinitos, ¿sí? Y que son los que nos ayudan muchas veces a solucionar problemas y a salir de los baches, ¿verdad? Sí, la imaginación es algo fundamental. Yo diría, en todo caso, que la hipnosis, por un lado, es la realidad absoluta, momentánea, pero absoluta, porque para el inconsciente es absoluto lo que está viviendo en ese momento, versus la imaginación capaz de transformarlo. Pues. Pero la realidad absoluta puede ser descarnada, es decir, cuando uno está sintiendo algo, ya te pueden decir, imagina que ahora que tú no... Estás ahí clavado en el organismo y clavado en el momento. Sí. No me gustaría que se piense que la hipnosis es imaginar algo simplemente. Es entrar en lo que está pasando absolutamente para encontrar las respuestas. Muy bien, pues te agradezco tu presencia aquí y me ha encantado. Ya volveremos a vernos, Laila. Muchas gracias. Y muchas gracias a la gente que nos escucha y nos convocamos para el próximo programa, el próximo jueves a las 10 de la noche. Muchas gracias. Hasta luego. Por invitarme, Alberto. Gracias.